Sean bienvenidos al curso de Inmunología Veterinaria. Soy el profesor Juan Carlos Hernández. Tengo el agrado de presentar el tema Diagnóstico de brucelosis bovina por prueba inmunológica. El objetivo e intención de este tema es que se capaciten en la metodología para realizar la prueba de tarjeta o rosa de Bengala para el diagnóstico rápido y confiable de la brucelosis en bovinos. El hospedero es susceptible de ser infectado por diferentes microorganismos. En ocasiones, estos agentes patógenos pueden ser reconocidos por el sistema inmunohumoral, dando como resultado la formación de anticuerpos. En algunos casos, los anticuerpos son sinónimo de protección contra el agente patógeno, es decir, que contribuyen a su eliminación. En otras ocasiones, la presencia de anticuerpos solo indica que el agente patógeno ha infectado al hospedero sin que contribuya a su eliminación. Para estos casos, los niveles de anticuerpos en suero pueden ser empleados en el diagnóstico de la enfermedad. Brucella abortus es un ejemplo de bacteria que al infectar a los bovinos se establece sin mostrar signología de la enfermedad. En contraparte, el sistema inmunohumoral se da cuenta de la infección y produce altos niveles de anticuerpos en sangre. Estos anticuerpos pueden ser detectados en el laboratorio, incluso antes de que genere síntomas de la enfermedad. La brucelosis bovina es una zoonosis, es decir, infecta a los humanos, por lo que es importante realizar un diagnóstico eficaz para eliminar animales que han tenido contacto con la bacteria. La técnica de diagnóstico para brucelosis bovina, llamada prueba de tarjeta o rosa de Bengala, consta de los siguientes pasos. 1. Tomar una muestra de sangre. Generalmente se realiza por la punción de la vena coccigia con sistema Vacutainer. 2. Una vez que la sangre se colecta en tubos sin anticoagulante, se procede a su centrifugación, con el objetivo de separar el suero. 3. Una vez obtenido el suero, se toman 20 microlitros por muestra y se combina con un volumen igual del reactivo, es decir, 20 microlitros de rosa de Bengala, el cual está constituido de la bacteria Brucella abortus inactivada por calor a una concentración del 8%. 4. Se coloca suero y reactivo por separado hasta colocar todas las muestras a procesar. 5. Posteriormente se realiza una mezcla con un palillo de madera por cada muestra. 6. Se incuba por 10 minutos y se puede observar el resultado a simple vista. 7. La interpretación del resultado es: 1. Se observa aglutinación. El animal es sospechoso y debe realizarse una segunda prueba confirmatoria de mayor especificidad. 2. En caso de que no se observe aglutinación, significa que el animal no ha tenido contacto con la bacteria. Puede continuar en la granja hasta el siguiente periodo en que se repita la prueba. En la imagen podemos observar el orden en que queda el suero de cada muestra y el reactivo, con el color rosa característico. En tarjeta de cristal se incluye un control positivo, un control negativo y las muestras sospechosas. Una vez realizada la mezcla entre muestra y reactivo, se mantiene la placa en movimiento constante, evitando que se disperse demasiado el líquido. De lo contrario, puede suceder evaporación por la temperatura ambiente. En la imagen se puede observar una muestra que no produjo aglutinación, es decir, en el suero del animal no hay anticuerpos contra la bacteria Brucella abortus. En esta imagen se puede observar la aglutinación, lo que significa que el suero de este bovino posee anticuerpos contra la bacteria Brucella abortus, con la cual ha tenido contacto. Agradezco la atención prestada. Se muestran las fuentes bibliográficas consultadas. Para más información, suscríbete al canal de YouTube o envíanos tus preguntas a la cuenta de correo que se muestra. Capacítate en técnicas de diagnóstico.
La salud de los animales en beneficio del ser humano lo requieren. Gracias.